Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Fortuño desde Madrid y Rodrigo Job, Rodrigo, desde la Ciudad de México. estamos transmitiendo para ustedes con muchísimo gusto en este puente entre España y México, dos países hermanos. Rodrigo, estuviste aquí recientemente en Madrid y tuve la oportunidad, además de platicar contigo largo y tendido y tomarnos un muy buen desayuno, que me hayas entregado y dedicado este libro que en su momento me pareció gracioso. El personaje parecía, si le pongo un poquito la nariz más larga, diría es Pinocho, pero no, es alguien a quien han despedido. Y es el pequeño libro dedicado al fracaso laboral. Felicidades, te han despedido. El autor eres tú, Rodrigo Job. ¿Cómo se te ocurrió aventurarte a hacerlo tan gracioso de alguna forma, cuando es uno de los temas más graves? Inclusive los psicólogos dicen que cuando pierdes pues a una pareja, o cuando te despiden, o cuando se te va algún ser querido también, ¿no? Son de las peores cosas. Pero tú lo has hecho diferente. Le entraste al toro por otra parte. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que además tomamos con demasiada solemnidad estos temas que, que a veces nos perdemos de lo que es lo importante en la vida. Y se me ocurrió hacerlo, tratarlo de esa forma, porque platicaba yo con un amigo y siempre Sí, pensaba, siempre me comentaba que él no decía que no tenía trabajo, cuando es lo contrario, cuando no tienes trabajo es cuando tienes que decirlo, cuando tienes que hablarlo, cuando tienes que pedir ayuda. Y creo que nos escondemos mucho cuando hay estas tragedias, estas problemáticas que tenemos en la vida, y por el contrario, somos seres que tenemos que aprovecharnos para abrirnos, y sobre todo, qué mejor que usarlo a través del humor, de reírte de lo que te está pasando, de reírte de la tragedia. Además, eso es muy mexicano, ¿no? Reírte de los problemas que tienes. sí, bueno, no es cuestión de preocuparse, es cuestión de actuar. Cierras el libro en lo que es el reverso de la portada. Yo lo estuve leyendo con cierta, ¿qué te diré? La primera parte de alguna forma está en verso, eh, de alguna forma suaviza el golpe. Es como decir, bueno, sexto y último, no debes omitir algo que mil veces debes repetir, una y otra vez tus entrevistas, ensayar hasta que el certero discurso te sea familiar. Repetirás tu historia con inteligencia y disciplina. Al final es así como el destino se origina. Recitarás con humildad y verdad tu storytelling con total seguridad. O sea, unos versos bien puestos, ¿no? Y esto es parte de lo divertido. Ahora, lo que vale mucho de este libro, que yo, a todos los que teman al futuro, que somos la mayoría de los que estamos viendo la inteligencia artificial y vemos las noticias y escuchamos que van a reemplazar a miles de personas o a cientos de miles de personas, pues Rodrigo, y además aparece aquí muy fashion ahí con sus lentes oscuros, riéndose de la vida, sonriendo, como lo está haciendo ahora. Pues mire, no te vas a, no voy a hacer una spoiler, pero sí quiero darles una idea de cómo, sí, el cierre es magnífico. Yo diría que es a lo largo del camino. Si usted leyó, si usted leyó a Og Mandino y el vendedor más grande del mundo, eh, no es parecido, pero tiene una estructura ordenada donde a un camellero joven que quiere alcanzar a pedir la mano de una eh, persona que él admira y quiere, pero él es muy pobre y ella no, es la historia de siempre, ¿no? Decide
entiende que es esclavo de sus hábitos, pero decide ser esclavo de sus buenos hábitos. Y entonces va dando a lo largo del camino, y muy bien estructurado como está este libro, eh, esos buenos hábitos. Ahí sí estoy dándole spoiler. Pero esto, al final, bueno, y siempre tiene final feliz ese libro, ¿no? Por supuesto. Pero aquí al final, prácticamente, está el checklist integral para reconstruir tu trayectoria profesional. Usted diría, oiga, ¿qué es eso, no? O sea, qué manera tan minimalista de resolver en, creo que son 7 palabras, una receta, ¿no? Mírele, lo primero que vamos a hacer es seguir esta receta. Hay que hacer un checklist o una lista integral de lo que usted necesita para reconstruir su trayectoria profesional. Ya le van algunas ideas, ¿eh? No le voy a dar todas. Haz un inventario profundo de tus talentos, aptitudes y habilidades. Para empezar, ahí tiene usted un buen ratito, ya que está desempleado y tal vez, no sé, con cierta nostalgia, hoy mi escritorio, y las fotos que yo tenía atrás en la pared y, hombre, el café de Juanita que siempre me lo traía al escritorio y todo. No, olvídese de eso. Cuando usted le preguntan cuáles son sus talentos, piénselo ahora. Piénselo ahora. ¿Cuáles son sus talentos? Yo me fui a dormir y decía, ¿cuáles serán mis talentos? Porque nunca los piensas, nunca piensas en eso. ¿Cuáles son mis aptitudes? Bueno, esas están más fáciles. No sé manejar y algunas otras cosas que te va enseñando la vida, bueno, está un poquito más fácil. ¿Y cuáles son tus habilidades? Y deseas una lista completa de tus logros profesionales, que hay gente que exagera en los currículum, o la currícula, que debería ser lo correcto. Pero en el fondo, esa lista completa de tus logros profesionales, y dice proyectos, resultados y reconocimientos, pues tampoco son tan importantes los reconocimientos, sino lo que aprendiste de ellos. Pero ¿cómo recomiendas esa lista completa? Porque además completa de tus logros. Es, Este debería estar en esta lista, por ejemplo. claro, sí, 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 sí. Claro. Es algo bien complejo porque a veces creemos que nuestras habilidades son algunas y son completamente otras. Y después basamos nuestra carrera, por ejemplo, nuestra carrera profesional la basamos en nuestros intereses, gustos o lo que queremos hacer. Cuando puede ser, pues sí, correcto, pero dejamos a un lado lo que son primero las aptitudes, las habilidades y lo que verdaderamente eres bueno haciendo. Y entonces ahí pierdes una gran oportunidad, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, ahora que estamos en tiempos futbolistas, ¿cuántas personas no hemos escuchado en donde a mí me gusta mucho el fútbol, entonces quiero ser futbolista, pero las aptitudes no te dan, las habilidades no te dan, pero se pasan probablemente una carrera de 20, 30 a 40 años en tercera división, con todo respeto, sin llegar a ser lo que querían ser, cuando tienes otras habilidades que claramente te van a llevar a un éxito personal, profesional, emocional y de cualquier tipo. Entonces, cuando hacemos lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer y lo que puedes hacer, entonces ese sweet spot, ese sitio en donde está todo concentrado, ese es el sitio del éxito. Ese es el sitio donde estás. Y normalmente estamos pensando siempre en otra parte que queremos conquistar, otro concepto que queremos hacer. Y después están de ahí los logros. ¿Qué verdaderamente has logrado, conseguido? Y depende de dos cosas, como bien lo dices. Una cosa es lo que los demás definen como un logro importante. Yo quiero que tú seas un gran vendedor, pero mi logro importante es hacer relaciones personales con otras personas. A lo mejor no soy un gran vendedor, pero sí soy una persona que verdaderamente tiene las habilidades y eso es un logro para mí. Punto.
Entonces, Ese es tu logro desde tu interior, tu yo interno, ¿no? exactamente. Y entonces Eh, eh, nos vamos con la finta muchas veces de la forma en la que nos califican los demás en términos de logros, ¿no? Y lo dijiste ahorita. Te voy a ser honesto, para mí escribir ese libro fue muy sencillo, no te voy a mentir, lo escribí probablemente en una semana. ujú, Y para mí es un logro importante, sí, pero no es mi pináculo. Pero claro. alguien podría decir, es que esto, y me ha pasado, es que con este libro me sacaste de un problemón, es que con este libro me inspiraste, es que con este libro me cambiaste la vida. Y luego me quedo pensando, yo, pues si no es tanta la cosa, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Saber cuáles son los logros personales y los logros que te reconocen los demás. Fíjate lo que son las cosas. Es una historia real. Se llama Hugo Sánchez, Pentapichichi. Jugó en el Real Madrid, en el Athletic. Para los que están de este lado, algunos aficionados decían el indio, despectivamente, por supuesto. Y después de que empezó a marcar goles y más goles y ganó 5 veces el botín de oro, pues le tuvieron más respeto a Hugo Sánchez, ¿no? Y todavía hay quien lo recuerda y lo admira, pero Hugo Sánchez estudió en la UNAM para ser dentista. O sea, eh, eh, tienes que hacer un apunte aquí para, sobre todo para los que están en indecisos y a veces presionados por los papás. Yo, yo a veces siento que soy culpable también de eso, ¿no? Pero ¿cómo te vas a dedicar a la música? ¿Cómo te vas a dedicar a esto? Construye una carrera y después dedícate a lo que te gusta. Nadie mejor que tú sabe cuáles son tus habilidades, o sí. Nadie, nadie. Porque además es algo que no solamente lo puedes hacer en una hoja de Excel o en una gráfica, no es algo racional, es algo completamente emocional. Y alguien puede decirte, es que eres muy bueno en esto, haces muy bien esto, pero nadie va a decirte cómo se siente hacer algo. Puedes tener habilidades y sentir un logro impresionante en el mundo de la odontología, sí, y eres muy bueno haciéndolo, pero nadie nos va a decir lo que Hugo sentía a la hora de meter un gol, o mejor aún, a la hora de meter una chilena. Sí, Esa es, claro. esa es, esa es la emoción Aquí, interna donde te dice, estás haciendo lo que te toca. Esas son tus habilidades, esa es tu gran lección de vida, tu ejercicio de vida. pues sí, ahora también no te sales de cierto patrón, porque fíjate cómo mides también esta lista. Repito el título, Checklist Integral para Reconstruir tu Trayectoria Profesional. O sea, el secreto para ir a la luna. Identifica tus habilidades blandas, como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Yo creo que todos esos los podemos entender. Habrá gente que sea líder y habrá gente que no, ¿no? Si no le das una palomita al liderazgo, pues tal vez pueda ser bueno en comunicación, en trabajar en equipo, en resolviendo conflictos, ¿no? Vi una entrevista, vi una serie donde le preguntaban a la entrevistada cuáles eran, por qué ella dice, pues que soy muy buena en resolviendo conflictos cuando se presenta. No tengo un máster ni tengo un doctorado, pero tengo ese don de Exactamente. resolver conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué vale más, ¿no? ¿Un doctorado o alguien que te resuelva los conflictos internos en una empresa? Entonces, no menosprecie esa recomendación. Pide retroalimentación a colegas, ex jefes y mentores. A mí se me hace muy buena idea, pero usualmente en este México nuestro, y no puedo hablar mucho de España porque todavía no he hecho tantas raíces ni conozco a tanta gente, pero hay mucha gente que te daría el avión, ¿no? Si yo te hablo, si te pido que hables, ¿qué piensas de mí? Pues seguramente lo pensarás 2 veces antes de decirme una cosa que no te gusta, ¿no? Claro. Más bien.
me vas a hablar de las fortalezas. Hay sentido común, ya hay, ¿cómo le llaman? Buenos modales, ¿no? No es bueno decirle toda la verdad al que tiene mal aliento o o tiene una muletilla, le dicen, Claro. ¿no? Este, Fíjate, o vamos a entrar al título del libro, que es Felicidades te han despedido. Cuando tú estás con alguien de recursos humanos y te despiden, lo primero que te dicen es, lo siento, eres muy valioso, pero te tenemos que dejar ir. ¿Por qué no te dicen las cosas como son? A ver, eres un inútil, no sirves para este trabajo, te verdaderamente nos peleaste con... costaste $1,000,000, no podemos Claro. retenerte, no hay forma de que tengas lugar aquí. Y eso es un poco lo que dices, empezando por la forma en la que te vas de las organizaciones. Entonces sí tienes que tener ese tejido profundo de personas de confianza y decirle, a ver, dime qué opinas, porque si se lo digo a mi mamá, bueno, mi mamá, ¿qué me va a decir? Hasta me va a apretar los cachetes y me va a poner chapitas porque me va a decir que ahora me veo más guapo. Pero hay que decirle, a ver, de verdad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque algo no está funcionando en mi vida, porque algo no está, me dijeron que soy un inútil, ¿no? Inútil no eres, nada más eres antipático. Entonces cambia tus habilidades blandas porque no caes bien, porque eres arrogante, porque eso mata Porque una siempre carrera. llegas tarde, porque eres, Exacto. comes con la boca llena, es un decir, ¿no? Exacto. Por eso siempre hay que ir a los amigos, que son quienes verdaderamente deberían decirte las cosas como son, y después los jefes, que ciertamente tienes una relación fuerte, si estás regresando con ellos para pedirles un consejo, tienes una relación importante con ellos, pero te lo van a decir desde otro punto más profesional, más entonces tienes que tener diferentes perspectivas. Por eso, Bueno, decirle a la gente, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me ves? Porque en el espejo yo me veo perfecto. yo creo que los mejores maestros o los que mejor te pueden calificar son los enemigos, ¿Cierto? son los rivales, son los rivales. No sé si quieran colaborar contigo diciéndote tus cosas, pero no pierdes nada preguntando, ¿no? Eh, reconoce tus pasiones y actividades que te energizan naturalmente. Esto está medio a la interpretación. En este mundo tan mecánico, tan digital, tan de carrera, con el reloj encima, pues ¿cuáles podrían ser tus pasiones? Tal vez escuchar música mientras vas en el automóvil corriendo a tu trabajo, ¿no? Y los fines de semana, no sé, yo que te conozco, que te gusta la naturaleza, que te vas a los desiertos y a las montañas de Tanzania y de Australia y de todo lo demás, pues esa puede ser tu pasión, ¿no? Exacto. Mira, lo, Pero a ver, no vas a ir, Rodriguito, porque ya te despidieron y no puedes gastar en esas cosas. Tal vez te despidieron por andar yendo a la montaña. exactamente. ¿Cuál es la pasión que puede uno tener? Te voy a decir la historia con la que platiqué con un amigo que andaba Sí. justo en este problema y él todos los días, todos los santos días de su vida, y es además campeón de bicicleta downhill, a los Ah, 50 años es campeón de la categoría de abajo. Entonces lo cambiaron de ok. categoría porque le dijeron, oye, siempre ganas, vete a la categoría de los 40 y ahí ganó también y rompió todo. Entonces su pasión es la bicicleta. Todos los días hace 2 horas de bicicleta en la Marquesa, en el Ajusco, qué sé yo. Eso Y es. sin trabajo me dijo, le dije, ¿cuál es tu pasión? Bueno, puedes ponerte a vender bicicletas, puedes hacer un tour de bicicletas, puedes ser un consultor de bicicleta, puedes hacer ejercicios de liderazgo y de motivación empresarial a través de la mentalidad de la bicicleta. Puedes, pues yo estudié a los 35 años, locución. Puedes convertirte en un locutor de escribir sobre. Entonces, todos tenemos una pasión y la dejamos solo para el fin de semana. ¿Qué pasa si esa pasión la traes a tu vida personal, a tu vida profesional? Todos Entonces, los días. exacto, puede ser una pasión. Lo que él me dijo, te voy a ser honesto, lo que él me dijo es, no quiero ensuciar mi pasión y mi diversión Ajá. para que se convierta en mi trabajo. Yo mi pasión de escribir la convertí en mi trabajo. Mi pasión de ponerme en un escenario la convertí en mi trabajo y verdaderamente cambió mi vida. Solo por ponerle atención a esa pasión. Pues mira,
Hay otros puntos que usted debe encontrar muy interesantes o igual o más interesantes que los que he mencionado. Voy a pasar a otro capítulo. Redefine tu historia personal con storytelling. Esa está preciosa porque uno puede inventar, pues, eh, conozco las joyas del rey David y el trono del rey Salomón, pues sí, pero a ver quién se lo quería dar. La primera recomendación de Rodrigo Job dice, reescribe tu trayectoria profesional desde una narrativa de crecimiento, no de fracaso. Descríbeme. Te voy a explicar aquí qué es lo que sucede y muchas veces, esto me lo he topado 50,000 veces. Cuando tú pierdes tu trabajo, y es un poco lo que dice la narrativa de la primera parte del libro, es vas a caer en un proceso de tristeza, Depresión. depresión, puede llevarte a la depresión clínica. Entonces, eso Claro. es muy preocupante. La depresión clínica, ¿qué es? Bueno, se siente como estar todos los días en la cama sin querer salir, sin abrir las cortinas y probablemente comiendo chetos todo el día. Eso es la depresión con una tristeza profunda. Eso viene porque sentimos como un fracaso. Y entonces, ¿qué historia vas a contar? Y puede serlo, ¿eh? Puede serlo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, hay que admitir que a veces fracasas. Y hay que necesitar, hay que pedir, por eso hay que pedir ayuda, por eso este libro ayuda, porque lo vas a sentir, no es de que, yo soy tan bueno que me voy a brincar esa parte. No, 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 vas a entrar por esa parte, vas a entrar por ese túnel. Es más fuerte o más ligero o más negro o más alumbrado, pero vas a pasar por ese camino. Eso es el proceso porque somos humanos y eso lo hemos estudiado desde Freud, desde Jung, y desde todo mundo lo ha estudiado y ya lo sabemos, o sea, no es opcional. Entonces, cuando estás en ese proceso y te juntas con un headhunter, con alguien de recursos humanos, ¿qué historia vas a contar? Primero vas a entrar encorvado, vas a encontrar triste, con una voz así, y vas a contar la historia de tu fracaso. Entonces, uno es la historia que cuenta, y es emocionalmente la historia que cuentas, la historia que habilitas a través de tu boca, es la historia que tu interior se siente. Pensemos, por ejemplo, en los actores del método. ¿Y cuántos actores por meterse excesivamente en un personaje oscuro han terminado con historias sumamente terribles y saben a qué me refiero? Entonces, la historia que tú cuentas es la historia que tu cerebro empieza a vivir. Entonces, si en lugar de contar la historia, claro que es muy difícil, pero no cuentes la historia de tus fracasos, cuenta la historia de tus éxitos. Y eso va a ayudar a generar un poquito más de un proceso hormonal dentro de tu cuerpo. Dopaminas, adrenalinas, todas las hormonas positivas se van a generar en lugar de que te lleven las hormonas negativas. Por eso es lo que hay que cambiar el storytelling. ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿La historia de pobre de mí? La historia de, a mí me despidieron porque, y lo que hacemos siempre cuando estamos en ese proceso es que a mí me despidieron injustificadamente porque yo era el que sostenía la empresa. Te corrieron por algo y no pasa nada. Te corrieron porque, pues, por eso, por Es cuando te arrogante. corta una chica, ¿no? Te dice, pues hasta aquí llegamos. Exacto. No, No, me no dejó eres porque yo tú, era no demasiado eres tú, bueno. soy yo, no eres tú, soy yo, no, bueno, pues tú a ver cómo lo aterrizas, ¿no? Exacto. Entonces cuentan las historias buenas, cuentan lo positivo y diseñar y escribir, sobre todo escribir la historia y después creerte la historia positiva es lo que habla ese punto. Oye, y tal vez siendo prácticos y talentosos y pues no sé, poco cínicos tal vez, pues puedes inventarte la historia que tú quieras. Sí, O sea, cuando crucé el Atlántico en el barco, no me acuerdo qué, ¿no? Me vino a la mente escribir esta historia de un profeta. Es un decir, ¿no? hay gente que es muy buena contando esas historias y narrando épicamente su vida. Y hay gente que narra su vida, una historia de vida brutal que la cuenta como, sí, maté un dragón y ya, no pasa nada. Pero ciertamente, sí hay una parte que es bien importante, porque la historia que cuentas es
finalmente lo que tú terminas siendo. Sí, Claro, pues, si te lo crees, claro, el hábito no hace al monje, pero ayuda, ¿eh? totalmente, totalmente. Entonces, Si te el vistes cerebro, de caballero medieval o eres el caballero, el gentleman inglés, pues eres el gentleman inglés, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, es eso, redefine tu historia personal con storytelling. Haz una línea del tiempo con tus momentos clave, aprendizajes y transformaciones. ¿A qué te refieres con transformaciones? Porque puede prestarse a malas interpretaciones. Sí, siempre todos tenemos un momento en donde uno cambia, en donde uno se mueve, en donde uno crece. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era, pues sí, un escritor, estudié escritura creativa y empecé a escribir y escribía cosillas por aquí, por allá, cuentos, cosas así más o menos. Pero en realidad te dan un título que no lo tengo colgado, pero está en ese closet. Tengo un título de escritura creativa. Ahí está enrolladito porque no me gusta publicar mis títulos, pero ahí está. Pero en realidad nadie te dice eres escritor o no eres escritor. Mi No, momento de... Mi, eso va dentro de ti. exacto. Mi momento de transformación fue cuando escribí mi primera novela, Avisen a Berlín, cuando yo mismo dije, esto sí es bueno y esto sí vale la pena. Entonces soy un escritor. Entonces, tus momentos de transformación es cuando tu puesto te queda chico. El momento de transformación es cuando dices, esto ya lo conquisté o esto ya lo hago todos los días. Esto Ya me no me aburrió. genera, ya me aburrió. Exacto. Entonces, Ujú. tienes que, es el momento de transformación de el momento que duele crecer. Y entonces te cambias y te vuelves a caer y te tropiezas hasta que empiezas a dominar y vuelves a transformarte. Y esa es la manera de crecer a través de la transformación. Mira, históricamente, y está en entredicho si fue un hecho real o tal vez un cuento, pero una transformación, por ejemplo, fue cuando Hernán Cortés quemó las naves, ¿no? Exactamente, Esa es una transformación. Esa es una transformación. Cuando Francisco exactamente. Ortuño se quería venir en partes a España y tuvo un amigo que le dijo, quema las naves, Francisco. Y aquí estoy. Bueno, Exactamente. aquí hay una muy buena. ¿Qué decisiones valientes has tomado? Detecta patrones. Todos tenemos patrones, ¿eh? Desde levantarte y hacer el café hasta, usted ya sabe, esos dulces que no debe comer, que se come de vez en cuando, o eso que no debe, esa persona a la que no debe estar viendo, que de repente le da la tentación de hablarle, o lo que sea, usted tiene ciertos patrones. ¿Qué decisiones valientes has tomado? Esa es muy profunda. Esa es muy profunda y a veces no la notamos justo por eso, porque las decisiones las vamos tomando poco a poco y de repente no nos damos cuenta de esa transformación y el momento en el que tomaste una decisión verdaderamente importante. Pero cuando estás buscando trabajo, cuando estás buscando clientes, si tú tienes un emprendimiento propio, cuando estás buscando clientes, cuando estás con un headhunter, cuando estás tratando de hacer una historia, revertir tu despido o tu falla, esas son las historias que quiere escuchar la gente. Ese momento en donde dijiste, a ver, esta es la decisión valiente que tomé en un momento. Y valiente no significa, y eso es un punto importante, valiente no significa aventarte como el borras y decir, voy a invertir $1,000,000, a ver qué sale. No, 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 valiente es tener la decisión, tener la información, tener el proceso cognitivo y además tener el plan para tomar la decisión. Y esa es la historia que quieren escuchar esas personas, porque van a saber, van a darse cuenta, una persona que te dé un trabajo, que te dé una chamba, que te ayude a salir adelante, quiere escuchar esa parte de ti. ¿En qué momento tu valentía fue mayor al problema al que te estabas enfrentando? Y saliste adelante, evidentemente. Ese es el gran proceso, ¿no? Sí, yo regresaba de un año bueno, ya me había recibido, pero antes había estado 2 años viviendo en Venezuela, interrumpidamente, y trabajaba para una escuela de idiomas.
y hacía muchos años que no estaba en la Ciudad de México. De hecho, difícilmente la reconocí. Y cuando me dijeron, vas a ser director de ventas institucionales de la empresa, yo llegaba a Colgate o llegaba a Chrysler o llegaba y decía, yo voy a vender ahí, yo voy a vender acá, a Grupo Minera México, recuerdo muy bien. Dije, ahí tengo que vender. Pero a veces se hizo, casi siempre, pero la decisión de llegar con un bocho medio averiado a la Ciudad de México y empezar desde ahí, sin ningún trabajo específico en Televisa que no fuera a ocupar una silla y redactar unos cuantos boletines, compensé eso con esa decisión valiente. Yo pensé que esa había sido una... Y no me habían despedido, simplemente no había empezado, ¿no? Que también puede ser un poco Totalmente, sí. parecido, ¿no? Un poco parecido. Y ahora viene algunas recomendaciones más prácticas. Ah, bueno, no quiero dejar de mencionar esto. Practica contar tu historia en 3 versiones. Yo creo que esta es una de las más sabias, porque todo el mundo puede llegar, palabras más, palabras menos, a preguntarnos, ¿tú quién eres? ¿No? Bueno, ¿y tú quién eres? Dice, practica contar tu historia en 3 versiones. De 1 minuto. Jacobo Zabludovsky, con que trabajé 20 años, decía breve y bien, por favor, breve y bien. Puedes hacerlo de 3 minutos, que parecen pocos, pero no son, ¿eh? Además, hay un estudio que dice que si no lo dices en 3 minutos en un noticiero, por ejemplo, si tú no das una noticia en máximo de 3 minutos, perdiste la audiencia, Claro. perdiste la atención y distrajiste a los demás. Pero de todos modos, Rodrigo y yo recomienda en esta redefinición de tu historia personal con storytelling que practiques una de 10 minutos, que ese debe ser todavía, bueno, para los parlanchines, como alguien que conozco, ¿no? Pues debe ser fácil, pero también tienes que ser más preciso porque puedes pasarte de 10 minutos, ese es el riesgo, ¿no? ¿O tú qué opinas? Totalmente. Hay gente que es muy fácil para ellos hacerla de 1 minuto y hay gente que es muy fácil hacerla de 10 minutos o de 1 hora o de lo que tome. Pero depende de la personalidad, depende de la elocuencia, depende de si eres tímido o no. Pero por eso tienes que empezar en el sitio donde tú eres hábil y después de 10 minutos hacerlo, acortarlo a 1 minuto. O si eres poco elocuente, de 1 minuto tienes que extenderlo y hacer el esfuerzo. Moverte hacia la zona donde no eres hábil. Pues esa no viene aquí en el libro, pero es una muy, muy buena recomendación. Empiece con la que les resulte más fácil y ya sea que baje los minutos o los suba, esa es una recomendación. Bueno, vamos a otras de las recomendaciones. Ya nada más nos faltan 17. No, no se crean. Arregla tu currículum vitae y tus redes sociales. Diseña un CV limpio, claro, actualizado y adaptado a cada vaca. Yo me imagino que eh, en esta, porque eres un cazador, finalmente estás cazando un empleo, ¿no? Uh -huh. Pues si vas a cazar tigres, pues tienes que mencionar que estuviste en la selva africana, ¿no? Y que conoces los diferentes pasos que siguen los tigres y que puedes capturarlos o, en fin, ¿no? Un CV limpio, ¿qué significa? Porque no me queda claro qué es limpio. Limpio de honestidad, limpio de... ¿Sabes qué pasa? No eches tanto choro. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir, te voy a ser honesto. Tenemos típicamente un CV, un currículum que hicimos probablemente en Windows 91 Es verdad. y solamente le hemos estado yuxtaponiendo logros, cosas, y ya aquello es un documento de 10 páginas
que no tiene sentido, porque lo hemos estado arreglando y arreglando y arreglando y arreglando y arreglando, y lo vas parchando y le vas quitando y le vas poniendo, y partes está en inglés y partes está en español, ya no hace ningún sentido. Entonces tienes que hacer uno limpio, claro, simple y sencillo. Y después, tal vez de lo más reciente que has hecho. exacto, de lo más reciente hacia atrás, a nadie le importa la primaria, si estudiaste en la Benito Juárez o en la Miguel Hidalgo, pero lo importante es justo eso, nada más, es súper, súper claro y súper sencillo, basado en lo que ya platicaste antes, que son tus intereses, pasiones, logros, transformaciones. Por eso todo eso, ya que lo pensaste, ahora ponlo en papel de una forma simple y tiene que caber en una página. Y después el otro punto importante que es las redes sociales. Tenemos un cochinero de cosas en redes sociales y nosotros menos usamos las redes sociales para ese tipo de cosas, pero las nuevas generaciones, los millennials y centennials, tienen sus redes sociales llenas de borracheras y llenas de, voy a ser muy señor, llenas de groserías y llenas de cosas, contenido que no tienen que nada que ver, pero es lo primero que van a ver los de recursos humanos. Te van a estoquear enseguida para saber quién verdaderamente eres y no qué historia estás contando. Claro. Bueno, aquí dice, incluye datos concretos, porcentaje de aumento, dinero ahorrado, o que produjiste el ahorro, ¿no? A la Correcto, empresa. correcto. O sea, y resultados medibles. Esto para muchos es muy difícil porque si eres parte de una colonia de ovejas, dices, pues cuánta miel produje, ¿no? Claro. ¿Y cómo le haces? Esto es bien importante porque es donde distingo yo las tres partes de las historias o de la narrativa de negocios. Es el storytelling, es lo que cuentas, tu historia de vida, la historia de la empresa, la historia del producto. El data telling es la información que tú utilizas. Y después el number telling son los números específicos y concretos que hacen la información. Entonces, de lo que estás hablando es muy cierto. Yo, si no estuve en ventas, logros personales, a veces la gente de contabilidad difícilmente puede decir pues mucho de lo que hizo, porque lo hizo la organización. Entonces, decir, por ejemplo, crecimos la acción de $100 a $150, ese es un logro, pero ¿fuiste tú? No. Yo intervine en crear un contrato pequeñito para un cliente, el más pequeño, pero eso hizo algo, contribuyó en algo. Entonces, ponerlo en números es importante, sobre todo en dos vertientes, lo que es incremento de ingresos y reducción de costos. Punto. ¿Cómo contribuiste a alguna de ellas? Generé un proceso más rápido para reducir costos, hice un proceso, una campaña de marketing para vender más, y de ahí se derivan todos los indicadores de cualquier empresa. Todos los ejecutivos tienen en su custodia un KPI, un indicador. ¿Cómo lo mejoraste? Esa es la El porcentaje de aumento, ¿te refieres, por ejemplo, en el caso de ventas, cuántas ventas más tuviste? Exacto. ¿Cuántos más clientes? ¿Cuánta más participación de mercado? ¿Cuánto más word mouth, participación de cartera, participación de boca, como dicen por ahí, de boca en boca, etcétera? Sí, o sea, el word of mouth es ¿cuántas veces pasaron la voz de tu producto, no? Exacto. ¿Qué Bueno, tanto se escucha? Sí. sí, actualiza tu perfil de LinkedIn o LinkedIn, como usted le quiera llamar. Aquí hay una falta de ortografía, por cierto, señor. No, es broma, es broma. Es una mayúscula. Actualiza tu perfil de LinkedIn y foto profesional. Resumen poderoso. ¿Qué es un resumen poderoso? Un resumen poderoso es... A mí la kriptonita me hace los... ¿Qué es un resumen poderoso? Un resumen poderoso, te voy a decir, ¿has visto? Un resumen poderoso. Señor Slim. Hazme un resumen poderoso de Rodrigo yo. Señor Slim, yo sé que usted nos está viendo y no se ofenda, pero los pasteles de Sanborns, los recordarás llenos de merengue y llenos de parafernalia. Eso es lo que hacemos en LinkedIn.
Y entonces yo soy el ejecutivo encargado en la dispersión del proceso internacional de las situaciones intraempresas. Director de ventas. Okay. Ya, el resumen poderoso es eso, ¿no? Que te veas como fuerte, como íntegro, pero a veces lo hacemos tan complicado que la gente no entiende qué demonios, a qué se dedica este güey. No sabemos de qué se trata. Ese es el resumen poderoso. Bueno, solicita recomendaciones en LinkedIn y crea publicaciones mostrando tu conocimiento. Haz limpieza digital, esa es muy buena idea. Elimina contenido viejo o irrelevante o de esos que tú decías Uf. en otras redes. Es difícil quitarlos, ¿eh? Sí, sí. Lo que Creo, sucede en creo Las que Vegas no se queda en Las Vegas, ¿eh? Se sí, es queda verdad. en Instagram. Se queda en Instagram. Invierte en nuevas habilidades. Esa es muy bonita. Haz una lista de competencias necesarias para tu nuevo objetivo profesional. O sea, mire, eso yo lo visualizo. A ver si voy bien o me regreso, señor Job. Yo armo mi carabela y voy viendo, voy a necesitar un cañón o voy a necesitar esto. Necesito un buen primer maestre, un teniente aquí, un capitán acá. Yo soy el almirante, por supuesto. Entonces voy y hago una lista de competencias necesarias para mi nuevo objetivo profesional. Eso lo hago internamente yo. Ujú. Yo tengo que aprender a, a que, a poder mandar a este grupo o a tener la capacidad de organizar ciertas áreas que no conozco bien, ¿no? Por decirlo así, ¿te parece bien? Sí, totalmente. Y te voy a decir algo que pasa muchas veces, sí tenemos una formación profesional en el sentido de que tienes una carrera, después estudias una maestría o una especialidad y ahí se queda, ahí se acaba. Y normalmente lo que los ejecutivos hacen o hacemos es esperar a que la empresa me dé una capacitación, negocio con ellos la capacitación o lo que sea. Y yo lo que tengo que hacer es invertir en mi propia capacitación. Yo me regalo todos los años un curso de lo que sea. Y normalmente lo importante es tener un oficio adicional, porque ese oficio Ah, te va a sacar de problemas. Y es tan simple como aprender carpintería, aprender herrería, aprender locución. Ese oficio te va a sacar de problemas cuando no, en tiempos de sequía. Y claro. entonces todos los años yo me regalo un curso, incluso un curso que pueda ser importante o no. Un curso de canto fue hace 2 años. ¿Para qué me va a servir? No sé, pero en No, algún no, momento ese no sirvió, ¿eh? Ese no sirvió. Pero bueno, usted tome un curso de lo que sea cada año. algo, eso va a ayudar al cerebro a moverse y después vas a tener habilidades que no sabías que tenías. Lee mínimo un libro al mes relacionado con tu industria o desarrollo personal, muy bien. Escucha podcasts como Fortunio 360 y Rodrigo Yo. Exacto. Sigue líderes de opinión, mantente actualizado. Aprende algo que te saque de tu zona de confort. Un idioma te saca de tu zona de confort. Un idioma activa el cerebro, un idioma te mueve, un idioma hace que todo, que las cosas, que la perspectiva cambie. Sí, bueno, Borges decía que cada idioma es una manera diferente de vivir el mundo, ¿eh? Y Exacto. tal vez programas, puedes tomar, con programación puedes salir de tu zona de confort. Conozco a alguien que le puede servir, escritura, etcétera. Redefine, este es muy bueno. Redefine tu objetivo profesional con claridad. Hay gente que no sabe qué va a hacer en la vida, Rodrigo. O sea, escribe tu meta como si fuera un manifiesto. ¿Qué tipo de trabajo quieres y por qué? Eso le auguro que va a tener varias noches desvelado. Define industrias, empresas y roles que se alineen a tus valores y talentos. Yo sí conozco gente que dice, yo en una tabacalería no trabajaría, ¿no? En Sí. una empresa de cigarrillos o de alcohol, yo no le entro. Haz una lista de empresas donde te encantaría trabajar, esa es buena idea. No aceptes el primer trabajo que te llegue solo por urgencia. Explícame eso, porque en estos momentos
pues hay jóvenes que se tardan meses en que los acepten en donde sea. Te voy a decir qué pasa, que muchas veces eso te distrae de tu objetivo. Cuando ya has empezado a crear un nuevo yo, cuando ya estás pensando en nuevas metas, nuevas pasiones, nuevos objetivos, lo que sucede es, vamos a llevarlo al extremo, te llama la empresa o la competencia de la empresa donde estabas y te ofrece el mismo puesto. Y entonces regresas caes 2 escalones abajo, donde estabas estancado. Terminas en el mismo pantano donde estabas antes. Y entonces te metes, no sales adelante, simplemente te colocas. Y eso puede ser peligroso en el sentido de carrera a nivel mediano y largo plazo. Te resuelve el Tal problema a vez de corto plazo e subsistencia, inmediato. tal vez de subsistencia inmediata, pero no de carrera. O sea, no se quede ahí. Y claro, como dices, las condiciones de cada quien son muy particulares porque hay que agarrar lo que hay que agarrar. ¿Sí? Cuando hace falta. Es correcto. Sí, Por eso tienes el plan del oficio también. exactamente. Ese es el plan B. Bueno, mira, y sin querer aquí dice, haz un mapa de posibles caminos y define tu plan A, tu plan B y tu plan C. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ya llegamos a la práctica. Practica tu discurso y entrevistas. Este es la última serie de recomendaciones. Crea un discurso de presentación. Le llama elevator pitch. Translate, please. Tradúcemelo. Ok. Now, the elevator pitch es la forma en la que tú cuentas tu historia o explicas quién eres. La situación viene de cuando tú te encuentras, estás en un elevador y te encuentras a un magnate millonario en el elevador con las puertas cerradas, tienes la oportunidad de platicarle quién eres, qué haces, qué vendes, a qué te dedicas en 60 segundos. Si no tienes practicado ese proceso, entonces se te fue una gran oportunidad. ¿Qué hacemos normalmente? Bueno, en mis tiempos, sacas una tarjeta de presentación, se la das y ojalá que me llame. Pues lo dejas al azar. Pero esa idea es, tienes que saber exactamente qué decirle a alguien, de a qué te dedicas o quién eres en 60 segundos, que viene del punto anterior, que ya lo practicaste. Bueno, y yo le voy a agregar algo las recomendaciones del señor Jobs. Si va usted a ser periodista y le gustan las entrevistas, practique en las noches qué le preguntaría a usted. Y yo lo hacía, por ejemplo, con Henry Kissinger, que me tocó entrevistar. Lo hacía, ¿qué le preguntaría yo a Fidel Castro si me lo topo de frente? Me tocó. Y también de suerte, ¿eh? Y practíquelo, practíquelo. También me tocó con Gabriel García Márquez, con Henry Kissinger y con Fidel Castro, que eran los tres que yo me propuse al iniciar mi carrera de periodista, que los quería entrevistar, y a los tres los tengo ahí. Eh, Tengo los renos, los leones los bustos de estos tres. Con todo y puro uno de ellos. Así como el gran cazador. También entrevisté al cazador de nazis, a Simón Wiesenthal. Ese me costó más trabajo. Uf, Bueno, simula entrevistas con amigos. Ah, mira, pues aquí estoy. Simula exactamente. entrevistas con amigos, mentores o frente al espejo. Eso también, el espejo es muy útil. Yo siempre digo, Robert De Niro llega a un set y tú crees que él está leyendo ahí mismo no, él llega con el guión aprendido, él ya lo practicó con un coach o con un colega y después ya lo practicó en el espejo. Entonces, siempre en el espejo, ¿por qué? Porque yo soy el crítico más fuerte que se van a encontrar. Si se lo digo yo a mi mamá, me va a decir, qué bárbaro. No, no sé por qué no te dan la dirección general, pero si yo lo hago frente al espejo, yo mismo soy el crítico y digo, qué bárbaro, qué arrugas tengo, qué mal me veo así, qué mal estoy parado. Y esa es la prueba de fuego, hacerlo 7 veces frente al espejo, ahora sí que con una vela encendida y todas las luces apagadas, casi, pero ese es el objetivo, ¿no? Pues domina tu lenguaje no verbal, tu postura, tu tono de voz, contacto visual. Si usted llega a tener un problema de columna, como es mi caso, pues no se preocupe si sale medio jorobadón, pues ni modo, que no se concentren en eso. La sonrisa es muy importante, ¿no?
La sonrisa comunica como nada en el mundo. Es probablemente lo más importante y lo más difícil de que sea, de que podamos hacerla, porque si no es real, es incómoda. Recuerda que perder un trabajo no te define, eres mucho más que tu empleo. Terminaría yo diciendo de estas recomendaciones de este extraordinario libro que se llama Felicidades te han despedido por Rodrigo Job, pues con un chiquitín que va, yo creo que es el niño que todos llevamos dentro, me imagino, con una caja con todas sus cosas que a los que se han visto en la necesidad de salir de un trabajo, pues sí, se lleva uno las cosas en una caja, ¿no? A mí Pero me si, ha pasado. pero si te fijas bien en la última página, el niño ya no está llorando. Y eso es el último punto de transformación. Cuando verdaderamente lees el libro, terminas, acabas de ser eso, entonces la que sigue, la contrapor, la, Ah, acá. entonces, no, Ajá. un antes, ahí el niño está ya sonriendo porque finalmente está contento de que hay algo, de que todo funcionó. Esa es Bueno, la gran parte de la transformación de todo este proceso. ahí está. Pues perfecto. Eh, Rodrigo, yo te felicito. ¿Dónde compramos esto? En Amazon, espero. Ese lo pueden encontrar en Amazon en todo el mundo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Está nada más en español? En español apenas lo estamos traduciendo a inglés. ¿Sí? Bueno, pues ojalá. Oye, ya metiéndome en lo que no me importa, pero ya ves que uno es así. ¿No quieres hacer el audiolibro? El audiolibro hay que hacerlo, sí, definitivamente. Bueno, yo te mando el contacto de un cuate, está en Garden Santa Fe, que tienen todas las instalaciones y todo para hacerlo, ¿eh? Miren, hablando de personalidades y grandes amigos, está con nosotros Luis Werman. Y lo primero que llega es darle una muy buena recomendación y un apoyo a Rodrigo Job. Él se habla de Luis Werman que todos queremos y que todos apoyamos. ¿Cómo Directo y estás? certero, además. Sí, Oye, duro y a la cabeza, casi, casi. no, oye, duro y a la cabeza y la gente no lee. Entonces, pues hay que encontrar las soluciones, caray. No, pero muy buenos días, ¿cómo están? Pues bien, buenas tardes por este lado. Es este enlace que el señor Werman está en México, igual, Ciudad de México, su servidor en Madrid. Estamos abriendo, haga usted de cuenta, un segundo podcast dándole la bienvenida. A la izquierda de la imagen del señor Werman hay la figura de Winston Churchill, un cuadro que yo Ah, este de aquí. admiro. Sí, 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 es un gran cuadro y refleja un poco también el carácter de visionario y estratégico de Luis Werman. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Vamos Oye, a hablar hoy del mundo, ¿no? vamos a hablar de lo que estamos viendo que está pasando, pues sí, yo diría en el mundo y pues en América Latina, lo que hemos estado también visualizando, pues yo diría en estos últimos 2 años, 3 años, cómo han ido cambiando muchas tendencias que pues en su momento se pensaban irreversibles, que se pensaba que el pensamiento, valga la redundancia, de, de la gente estaba inclinado en direcciones y cómo hoy nos damos cuenta que realmente llega un momento en que las sociedades dejan de escuchar discursos y lo que empezamos a hacer es a buscar y a revisar resultados, ¿no? Y esto, pues lo bueno que tiene es que nos sucede en todos los ámbitos, ¿no? Ahora lo estamos hablando, perdón, ahora lo estamos hablando en situaciones de gobiernos,
pero lo mismo sucede en las empresas, lo mismo sucede en las universidades, en las organizaciones sociales y, bien importante, lo mismo sucede en nuestra vida personal, ¿no? Entonces, Danos un ejemplo, por bueno, favor. a ver, eh, ahora sí que tú y Rodrigo, con tantas pláticas que ya hemos tenido, saben que para mí uno de los principales valores es Ujú. la confianza. Claro. Y entonces, yo parto de un principio que sin confianza no puede haber ningún tipo de avance, ningún tipo de relación. Y tendemos a dar la confianza porque a veces nos convencen, porque nos hacen una promesa, porque pues queremos tener una esperanza, o porque también hay gente que tiene ese carisma que nos hace creer, ¿no? Y a cambio de eso, estamos dispuestos en ciertos momentos a esperar, a participar, como se dice, a dar el beneficio de la duda. Bueno, y a Eh, veces apoyar, ¿no? Y a veces, lo que decíamos, tú no lo escuchaste, pero ajá. el word of mouth, ¿no? Del transmitir, oye, pues, lo que está diciendo Luis o lo que está diciendo X líder o personaje o empresario, escúchalo porque creo que te puede interesar o yo creo que es importante, ¿no? Y efectivamente, y fíjate cómo ese, ahora sí que ese word of mouth, esa, pues ahora sí que Boca en lo Como boca. que nos, recomendación, por decirlo así. esas recomendaciones, a final de cuentas estamos dando confianza. Exacto. ¿Por qué? Porque bueno, pues si Paco me comentó esto, yo le tengo confianza a Paco, por lo cual voy a tratar de seguir lo que él me está diciendo, ¿no? Y esto, que, como les digo, viene en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Para comprar desde un producto, este, Hasta un coche. hasta efectivamente, y como bien dices, y para hacer, actuar como seguidores, pero de un momento también con el tiempo, y yo no sé si a lo mejor haya que decir con el desgaste, dejamos de ser seguidores y nos comenzamos a comportar como evaluadores, ¿no? O sea, dejamos de preguntarnos quién tiene la razón y Sí. comenzamos a preguntarnos quién es el quién o quién puede resolver los problemas, ¿no? Dejamos también o nos cansamos, ¿no? De escuchar explicaciones y lo que queremos es encontrar evidencias, ¿no? Eh, Dejamos de premiar las intenciones y empezamos de nuevo, como les digo, a medir los resultados. Y Te refieres un poco, Luis, a ver si entiendo. ajá, A veces algún personaje o alguna causa o algún líder de cualquier ámbito, puede ser religioso, empresarial, político, etcétera, de repente te das cuenta que esas expectativas que tú tenías, pues no es lo que te prometieron, lo que tú esperabas, pero además lo que se había dicho que iba a pasar y que de repente no es como lo que se planeaba originalmente. y aquí a lo que vienes es, otra vez, Paco, eh, al final, como personas, como ciudadanos, como trabajadores, como colaboradores, lo que queremos y lo que buscamos es que lo que se nos diga es lo que se nos cumpla. Eso. Y también como personas, es ese mismo principio, que lo que decimos
es lo que cumplimos, ¿no? Y entonces empezamos a ver, o al menos yo lo que empiezo a ver es que ya no hay esas tendencias de izquierda o de derecha o de centro, o que esto es socialista o capitalista, sino lo que la gente necesitamos son resultados. O sea, resultados, ¿qué quiere decir? Darnos cuenta que efectivamente sí, sí tenemos seguridad, sí tenemos educación, sí las oportunidades crecen, sí nuestra calidad de vida mejora. Y entonces eso es lo que realmente a mí me está dando hoy esta lección, esta experiencia de darnos cuenta que yo no veo ya estas tendencias políticas. Yo Pero lo sí de que, evaluación, ¿no? Sí de evaluación, ¿no? La gente está pues, evaluando más. no, por eso, pero voy. ¿Pero por qué? Por los Ujú, resultados. ujú, Porque los discursos y las narrativas son fantásticas, ¿no? claro. Y como como dicen, el papel aguanta todo y el PowerPoint también. Es lo mismo que sucede con los discursos y con las narrativas, que pues que llega un punto en que suenan muy bonito, te dicen muy bonito, pero al final ves que la situación está igual o que está peor o que ni siquiera se logran mínimos avances, ¿no? Y esto también creo que es algo muy bueno, porque al final el desgaste ayuda mucho a que las cosas cambien para buscar una mejoría, ¿no? Y de ahí, pues hay muchas cosas que las hemos estado viviendo en estos años. Pues cuántas gentes quieren vivir ancladas al pasado, cuántos quieren manejar una empresa o gobernar, pero solamente, como dicen, mirando no viendo hacia adelante, sino todo el tiempo viendo el El espejo, retrovisor. el retrovisor, ¿no? Este, y quieren meter todo como que entonces tú ya eres parte de una tradición o eres parte de algo en donde tú ya no te puedes mover de ahí, porque si te mueves, entonces estás fallando o estás traicionando. Y la otra cosa también que nos lleva, que es en este cambio de época que estamos, y digo Sí, cambio de época porque no es época de cambios, sí, sí. eh, Alguien diría que de era también, pero bueno, eso es. pues sí, entonces, ¿qué es? Esto se vuelve todavía más importante, porque el que quiere vivir aferrado al pasado, pues imaginemos con todos estos cambios que ya estamos empezando a vivir, tecnológicos, imaginémonos el atraso que le vamos a traer a tantos millones de personas si no logramos hacer estos cambios, ¿no? Y entonces, estos exámenes que hoy estamos haciendo como sociedad, y repito, para que nadie nos vaya a tildar de, de que somos de una mental ideología o de otra, sino que aquí al revés, no hay una ideología o no hay una tendencia política. Es si no vamos a estar enfocados en generar los avances, los resultados, el bienestar que hoy podemos aspirar por todas las facilidades que este mundo moderno está creando, repito, no importa si eres de izquierda, si eres de derecha, si piensas para arriba, si piensas para abajo, no vamos a poder sacar adelante a nuestras sociedades.
Y en lo personal, pues quedará hacer una reflexión de dónde, lo hablábamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿sigues ahí? Porque no te veo yo, no alcanzo a verte. Acá andamos. Sí. Lo que reflexionamos es qué granito de arena ponemos o qué hemos hecho, ¿no? Porque también tiene que venir pues en esa evaluación de nuestra realidad, de la realidad que no se puede disfrazar ni se puede esconder. Tarde o temprano la realidad golpea, ¿no? O se exhibe. Pues también evaluar pues qué hemos hecho para que esto sea mejor, ¿no? Pero es la pregunta que tú hiciste. Bueno, ¿y cómo lo aplico a mi persona? Pues Ujú. probablemente es la forma más sencilla de hacerlo, ¿eh? Es tú busca cuáles son tus resultados, ¿no? Desde a la hora que te levantas, desde qué tipo de dieta llevas, los kilitos de menos o de más que debes quitarte o ponerte, ¿no? Eh, Yo debo quitarme algunos, por cierto. bueno, entonces son resultados Ujú. muy tangibles, ¿no? Claro. Y son ondas expansivas, porque también hay otra cosa. Aquel que quiere pensar o que lo convencen de estar en una zona de comodidad, de confort, de que alguien te va a resolver tus problemas, pues es una trampa también muy usada para Oye, también pero yo creo que eso es universal. Tú ves, eh, o sea, voy a tratar de no tocar nada más el tema político, pero este, tú ves los ofrecimientos que, por ejemplo, Canadá y su liderazgo están ofreciendo a los ciudadanos y ves las de los vecinos y evalúas y dices, caray, pues diferentes opciones, diferentes caminos y habrá que evaluarlos, pero se percibe, mira, yo no sé si me estoy metiendo en Honduras, pero hay algo que yo llamo el beneficio de la duda cuando uno tiene confianza, ¿no? Y de repente dice, oye, pues es que esto no, pues como que no es el asunto, ¿no? O nos falta esto, o ya deberíamos estar en esta zona y todavía no llegamos, ¿dónde nos atoramos? Y hoy es las mismas recetas que sabemos que no van a funcionar. Bueno, pues yo creo que esa parte, oye, como bien dices, donde más se aplica es en la política o en los gobiernos, ¿no? En los gobiernos, claro. Porque ves ofertas o promesas que sabes que van a fracasar, que nada más es cuestión de tiempo, de en cuánto tiempo se va a secar la cubeta. Y entre más Y, años y, tienes, mejor lo sabes, ¿eh? Sí, bueno, pues oye, como dicen, a veces somos algunos que somos hijos de las crisis y Claro, eso no es porque seamos más inteligentes, claro. pero ahí, bueno, si lo vemos en las empresas, que pues los premios y los castigos son mucho más inmediatos, porque al final pues se reflejan en situaciones económicas que amplían o disminuyen las operaciones. Pues cuando lo hablamos de nuevo de gobiernos, son situaciones que se llevan a veces más tiempo, pero que tristemente las consecuencias son muchísimo más dolorosas y más tardadas en volver a reconstruir. Sí. Eh, y va de nuevo. Por eso es que
mi recomendación o mi visión es, no me importa cómo pienses. Lo que es importante es que puedas y que evalúes los resultados. Se está quemando el bosque, vamos a apagarlo, ¿no? Y vamos a ver las realidades, ¿no? Como dices tú, se está quemando el bosque, pero alguien me está diciendo, no, no se está quemando el bosque, es agua que se está evaporando y por eso ves algo que parece humo, ¿no? Claro. Y tú no quieres o no estás buscando evaluar la realidad, los resultados, hasta que llega el momento, pues en que esa quemazón, pues ya cuando viste tu casa que también ya se quemó, es cuando dices, pero ¿por qué no lo había yo evaluado antes? Y hasta que me pegó a mí, ¿no? Y fíjate hoy viendo lo que está viviendo Venezuela, recordé lo que tú hablas de que somos hijos de las crisis. Bueno, pues yo hablo de 85, el temblor aquel. Creo que Rodrigo tendría unos 14 años en aquel entonces, pero tú y yo la vimos más cerca. Recuerdo que, bueno, primero voy a usar la primera persona brevemente. Yo tendría que haber estado en Televisa en el edificio que se cayó. Y tenía programado estar ahí a las 7 de la mañana, 5 días antes, porque me habían asignado la guardia de las 7 de la mañana. El primer sismo fue a las 7:19 de la mañana de aquel jueves 19 de septiembre, ¿no? Y el caso es que por cuestiones del destino, eh, el jueves, o miércoles o jueves, previo no, el lunes previo al sismo, que fue el jueves, estaba yo vía Delta Airlines a Nueva York porque iba a cubrir el siguiente domingo la apertura de Naciones Unidas del 40 aniversario de la ONU. Y tenía yo que celebrar además el 16 de septiembre con Ricardo Rocha en Nueva York, en fin, una serie de cosas. El tema es que yo viví el sismo desde lejos. Yo lo viví con la angustia de saber qué había pasado con mis seres queridos, etcétera. Y después, pues llegando vi la destrucción y vi los 78 compañeros que perdieron la vida en Televisa. Vi el gran liderazgo del señor Azcárraga de sacar una empresa adelante, preocupándose siempre por cada uno de nosotros. Y a Jacobo Zabludovsky, para ustedes que no lo conocen en esta parte del mundo, pues un gran maestro del periodismo, sobre todo televisivo, en un auto eh, propio, transmitiendo con el teléfono del auto, que antes era pues una cuestión, bueno, de élite, ¿no? No cualquiera tenía un teléfono en el auto, ¿no? E hizo una de sus mejores transmisiones, de las más tristes. Pues todavía recuerdo la frase donde dijo, ya no estoy delante de lo que ha sido mi casa, he estado más tiempo aquí que en mi casa, ¿no? Ya hablando de las ruinas de Televisa, pero lo que siguió después es que la gente salió a la calle y salió como están haciendo los venezolanos a mover con las manos, como pudieron, a rescatar a sus compatriotas y todos fuimos uno. Ahí no había tú vienes de, tú vienes de Las Lomas y tú vienes de Tepito. Y yo, no, ahí éramos todos mexicanos, todos ayudándonos a todos, todos eh, arriesgándonos a sacar a gente adelante, consolando a los que habían perdido a alguien. La Secretaría de Marina estaba destruida, estaba
aunque no me lo crea, estaba muy cerca de Reforma, y decías tú, bueno, ¿qué estaba haciendo la Armada ahí? Pero bueno, se perdieron muchas cosas. Ese ejemplo ha perdurado conmigo por siempre, porque creo que nos dimos los mexicanos la oportunidad de ver quiénes somos y por qué debemos estar unidos. Y ojalá tuviéramos todavía el recuerdo muy grabado, y ojalá tuviéramos también esa experiencia, no de nuevo en ese sentido, pero sí entender que todos teníamos que estar más unidos. Cuando yo entrevisté al presidente con motivo de fin de año, ese 85 en Palacio Nacional, que me tocó cubrir presidencia, yo asumiendo que me iba a decir que el 85 había sido el peor año de su sexenio, el más difícil, le pregunté cuál era el año más, o cuál creía él que iba a ser el año más difícil de su sexenio, y me dijo el próximo. Y nada más pude comprobar que eh, su falta de solidaridad, de, de visión, de entender lo que estaba pasando, provocó que las Fuerzas Armadas tardaran en llegar a rescatar a la gente, que fue la sociedad, los 5 o 6 primeros días, los que Ujú. sacamos adelante al país y a esta ciudad, que había perdido 3,000 edificios y que nos decían que eran 3,000 muertos en total. Sabemos que no es cierto. Y bueno, pues cuando tú tienes una idea de lo que puede ser un presidente, y te dice que el peor terremoto en la historia del país y la peor tragedia en muchos años no era lo más difícil, sino el siguiente año, ¿no? Pues dices, este señor cayó de mi gracia, ¿no? Esa evaluación de la que tú hablabas, y aquí pues sí se metió algo político, pero más bien quiero pensar en lo bonito que fue dentro de la desgracia, que todos jalamos parejo, ¿no? Bueno, y vuelves aquí a tocar tal cual. ¿Qué fue lo que hicimos después de evaluamos los resultados? Así es. Y Porque, cambiamos. porque fuimos los primeros, ni siquiera. Lo primero fue que nos enfocamos a los resultados, Ah, sí. a mover piedras, a rescatar gente, a buscar A- abrir comida, calles, abrir a, to- calles, a todo, así. a generar. Y después vino la evaluación que hicimos, como bien dices, sin importar de dónde venías, cómo te vestías, qué parecías, si eran jóvenes que estaban en la universidad o eran trabajadores de lo que fuera, estábamos hombro con hombro y evaluamos toda esa carencia, toda esa falta, todo esa, vamos a darle el beneficio parálisis para no, para no ponerle otra palabra en el asunto. Y ahí ese examen, pues lo reprobaron y la sociedad, la gente, ahora sí que cuando nos quieren masificar, ¿no? Porque a veces es cuando nos dicen el pueblo, la gente, la sociedad, que dices, bueno, que es algo que es amorfo o qué, sino que nos damos cuenta que somos cada uno de nosotros, Claro. evaluamos los resultados. Y esto, para cerrar, eh, toda la solidaridad, como bien dices, y todo el apoyo a nuestros hermanos venezolanos, porque sabemos lo que es pasar por estas tragedias, por estos dolores y estas desgracias, pero al mismo tiempo es la oportunidad de la evaluación de tantas situaciones que
que la terca realidad es la que está saliendo a flote y que con lo que comencé, todos estos cambios que estamos viviendo en América Latina y creo que también en muchas otras Bueno, aquí en partes, España igual, en España igual también. sí, lo que se viene, ¿no? Es esto, estamos evaluando y si no pasan el examen, lo único que hacemos es hay que cambiar, hay que buscar cómo mejorar y dejar de creer en narrativas, en discursos, en falsas promesas para estar enfocados en los resultados. Pues Luis, te agradecemos mucho este programa y este podcast. Yo estoy muy sensible en el tema del temblor y de porque también hicimos una evaluación de quiénes éramos nosotros la gente, ¿no? También quién nos gobernaba, pero nos dimos cuenta de qué estábamos hechos. Porque nos habían hecho creer en algún momento que éramos muy diferentes unos y otros. Exacto. Y nos damos cuenta que no somos tan diferentes como nos lo habían o nos lo quieren hacer creer. Y si lo creyó usted, también des el beneficio de la duda, porque hay pruebas evidentes, como el 85, de que sí, un soldado en cada hijo te dio, sí, pero un mexicano que apoya a otro mexicano, indistintamente de lo que piensen a nivel político, podemos sacar al país adelante de lo que sea, de lo que sea. Así es. Y no quitar otra cosa muy importante. No es que no quiero citar a quien lo dijo, pero no le tengo miedo a los malvados. Lo que le tengo miedo es a los buenos que no hacen nada. Pues, ¿cómo cerramos el programa, mi querido Rodrigo? Porque has estado muy calladito y cooperando. Ay, Yo nada más pensando. Y con el micrófono cerrado, además. Exacto. Yo nada más pensando en justo esa, mi mente completamente de formación analítica, de ingeniero, de economista, que después traté de moverla hacia el mundo más de la escritura, es ese tipo el comentario de la subjetividad y la objetividad, que a veces es bien difícil poder saber medir cómo haces medir los datos de las cuestiones objetivas y de las subjetivas, en el sentido de que esto lo estamos haciendo bien o mal, pues depende de los números, o depende de la narrativa, o depende de cuestiones que pues a veces ni hay forma de evaluarlas o de decirlas. Y ese es un gran tema. ¿Cómo repruebas algo cuando es completamente subjetivo? ¿Y cómo lo haces cuando hay números y somos fríos y excesivamente objetivos con los números, ¿no? Pero los resultados, querido Rodrigo, porque, a ver, bien dices, sí, los datos son los que nos dan información. Pero si tú sales a la calle y el pavimento tiene baches por metro cuadrado, pues ahí ya estás evaluando el resultado. ¿Me puedes dar datos en que pavimentaste 50 kilómetros? Pero lo que yo estoy viendo y evaluando son los resultados en qué condiciones están las calles, en qué condiciones están los drenajes, en qué condiciones está la movilidad, en qué condiciones están los servicios de emergencia. Y ahí es en donde esa realidad se vuelve irrefutable, ¿no? Correcto. Hay un libro muy bueno que no lo he podido volver a encontrar. Pero es que los libros no los leen, Luis. Por eso te digo, no lo he podido volver a encontrar,
Se llama Cómo mentir con las estadísticas. Bueno, Exacto. ¿sabes quién era un genio para eso? Camacho Solís. Me decía, No, los números puedes hacerlos, los puedes moldear a tu manera, pero bueno, claro que se leen los libros, no le hagan caso a ninguno de los dos. Aquí hay uno muy bueno de Rodrigo Job, pero también un audiolibro no vendría mal, estoy de acuerdo. Que lo vamos a sacar en audiolibro. Exacto. Oye, muy bien. Narrado por el autor. Claro. No tiene buena voz, pero pues a ver cómo sale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, desde Madrid, desde Ciudad de México, Luis Werman, Rodrigo Job, Francisco Fortunio, les damos las gracias por estar con nosotros. Nos esperamos, nos vemos, nos buscan. ¿En dónde, Rodrigo, nos pueden ver? Vamos a estar aquí en vivo el próximo jueves, pero ¿dónde nos buscan? Nos vemos en Facebook, nos vemos en YouTube y sobre todo en las plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma de audio. Ahí pueden escuchar mientras van en la carretera, mientras se van por ahí de vacaciones o mientras están bañándose. Nos pueden escuchar directamente en cualquier plataforma de podcast. Pues no se diga más. Y siguiendo con las evaluaciones, mientras están atorados en el tráfico, pues de perdida le sacamos provecho escuchándonos. Exacto. Hasta la próxima a todos. Los queremos mucho. Los tres queremos mucho a todos nuestros a todo nuestro auditorio. Vamos juntos. Y sí, una vez más, demostremos de lo que estamos hechos, apoyemos y seamos solidarios con quienes están pasando hoy una terrible desgracia. Una desgracia, sí. Hasta pronto.